La bancada de la Revolución Ciudadana rechazó que el gobierno del expresidente Rafael Correa haya financiado al partido de izquierda de España, Podemos. Se trataría de 54 millones de dólares que Correa habría destinado a través de contratos con el programa ecuatoriano denominado Prometeo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, hace pocos minutos conversamos con uno de los autores de esta denuncia internacional que está ubicando al Ecuador como uno de los países que tuvieron mandatarios del socialismo del siglo XXI, entre ellos Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela y por supuesto el Ecuador, que aparentemente con estos programas, el programa Prometeo y este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica que se creó aquí en el país, se fondeaba, por llamarlo de alguna manera, a personas que pertenecían a un grupo político, a un sector ideológico determinado, especialmente de España, y que esos dineros que ellos cobraron aquí en el Ecuador, 54 millones de dólares se dice en general para todas las personas que han sido contratadas por el programa Prometeo, ha ayudado en gran parte a fundar lo que ahora es el movimiento político Podemos de izquierda, que ya actúa, tiene vida política y tiene dignatarios en España. Está ahora con nosotros el ingeniero Cristóbal Lloret, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana, y queremos saber el punto de vista de la organización política que ahora se denomina así, que estuvo con el presidente Correa, con el expresidente Correa. Muchas gracias, Freddy. Un cordial saludo para la directa audiencia de FM Mundo, para ustedes, por supuesto. Gracias por la invitación, sobre todo porque nos permite contrastar alguna información que ha tratado de posicionar desde algún sector de la comunicación, desde algunos medios de comunicación, con un tema que es totalmente descabellado. O sea, yo no encuentro la más mínima relación entre lo que se plantea por parte de un supuesto tribunal, así se denomina, es un Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Es decir, esta información sale de un tribunal que está en el exilio, y cuando yo escucho el nombre Tribunal Supremo de Justicia, yo me imagino un tribunal que administra justicia. Por lo tanto, no sé si tienen la capacidad de investigación. Eso por lo general yo lo hacen en el ámbito de la fiscalía, no en el ámbito del juzgamiento, ¿no es cierto? Podría ubicarlo más o menos como la Comisión Anticorrupción de aquí de nuestro país. Ciudadanos que cívicamente se han unido para desempolvar casos y presentarles a las autoridades. En el caso de ellos, sabemos, están en el exilio, no van a poder hacerlo, pero ese ejercicio cívico lo están demostrando al menos con... Bueno, lo importante es que se demuestren con hechos, porque se puede decir cualquier cosa, y cuando se trata de desdibujar la imagen de la Revolución Ciudadana y sobre todo de Rafael Correa, porque ustedes decían en el inicio, en la nota introductoria, que Rafael Correa destinó 54 millones de dólares. No es así. Se planteó un programa desde la CENACID, que es el programa Prometeo, es decir, ahí había un ministro responsable en su momento, y este programa Prometeo, permítanme explicarles un poco más a detalle para que la ciudadanía se oriente también con respecto a esta supuesta denuncia. El programa Prometeo lo que hizo es traer a diferentes científicos académicos de diferentes partes del mundo, no solo de España, no solo que tengan una afiliación política con un determinado partido o lineamiento político, sino son 848 investigadores a los cuales recibían una remuneración por venir acá al Ecuador y relacionarse con diferentes áreas del conocimiento. De estos 848 prometeos, 260 eran de España, 150 de Venezuela, de México 27, de Argentina 38, de Italia 33, de Alemania 14, para que tengan una idea. Pero en todo caso la mayoría eran justamente de España y de Venezuela, sí, según los datos que usted nos está dando. Sí, y ahí no hay nada de malo, es importante porque incluso hasta por el idioma, lo que se busca es tener el conocimiento de un país que tenga un idioma similar. ¿Por qué? Porque gran parte, el 70%, cerca del 70% de estos investigadores, científicos y académicos se vincularon ¿con quién? Con las universidades. Tanto es así
que, por ejemplo, al ESPOL fueron 56 de estas personas, a la Universidad Técnica Particular de Loja 56, a la Universidad de Cuenca 55, Politécnica Nacional 49, Universidad de Guayaquil 44, Universidad Central 31, de Manabí 28, es decir, cerca del 70%, más del 70% de estas 800 y pico de personas 848 que vinieron al Ecuador se vincularon con la academia. ¿Para qué? Para hacer una evaluación del sistema, pero también para poder entregar sus conocimientos. Por esto recibieron una remuneración que se les pagó. O sea, es tan descabellado lo que se plantea, que dice que 50 millones de dólares había desviado para el movimiento Podemos. Quiere decir que esos 848, durante el tiempo que permanecieron aquí en el Ecuador, toda su remuneración la pasaron a Podemos. O sea, quizá no es una todos, locura. Quizá los 260. Ni tanto así. O sea, que yo le pregunto, Freddy, usted va a venir acá al Ecuador para ganar una remuneración y sobre todo estamos hablando que no es cualquier persona, son académicos, expertos, científicos, investigadores que vienen acá a entregar su conocimiento. Se supone que reciben una remuneración. Usted, o lo que se está planteando, es que toda esa remuneración, el 100% de esa remuneración, lo pasaron a Podemos. Pero asambleísta, ¿por qué considera usted que el doctor Miguel Ángel Martín querría o le interesaría involucrar al gobierno anterior, a involucrar al CELAC en esto? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Mire, no se sorprendan, conforme se acerca el proceso electoral y la campaña, no se olviden que en noviembre ya se están inscribiendo candidaturas. Aquí nos vamos a encontrar, y la sorpresa que recibirán los ecuatorianos seguramente serán este tipo de acusaciones que salen de supuestos organismos internacionales o de ilustres ciudadanos que combaten a la corrupción, pero que no tienen el más mínimo sustento. Es totalmente descabellado. Lo que se plantea quiere decir que esos 800 científicos que vinieron al Ecuador no recibieron su remuneración, sino por el contrario, la entregaron a un partido político en España. O sea, es tan descabellado. No suena tan descabellado, asambleísta. Permítame puntualizar aquí. Los ciudadanos cubanos, médicos que vinieron a trabajar aquí en el Ecuador, según lo que se llegó a conocer, es que el salario que ellos recibían aquí en el Ecuador servía para el Estado cubano, y el Estado cubano les daba una parte proporcional de ese dinero. Bueno, en Cuba, perdóneme, termino mi relación, digamos. Y en el caso de España, puede ser que estos intelectuales de izquierda hicieron una conscripción, fueron a dar una fuerza laboral en otro país, recibieron un dinero por ese trabajo que es legítimo, se quedaron con parte de ese dinero para su subsistencia, y como una conscripción cívica de su movimiento de izquierda entregaron el resto y se creó Podemos. Y seguramente no se financió solamente con recursos del movimiento Prometeo, digamos, del programa Prometeo ecuatoriano, sino de algunos otros sectores, ¿no? Mire, esas son elucubraciones que yo las respeto, pero que al final tienen que sustentarse con documentos. Obviamente, estamos hablando caso contrario, estamos hablando sobre supuestos. Así es, totalmente. Y lamentablemente yo no entiendo cómo se arma un hecho comunicacional tan grande con relación a supuestos, es decir, sin fundamento. O sea, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están los elementos de convicción que este supuesto tribunal ha encontrado? Pero aquí hay un elemento que me llama la atención con respecto a la reflexión que hacía Freddy, que yo la respeto, insisto. Quizás no la comparto. ¿Por qué? Es solo para demostrarle que no necesariamente puede ser descabellado. Estamos enteramente en las presunciones, no estamos acusando de nada. ¿Yo por qué la descarto? De plano la descarto. ¿Por qué no estamos hablando de que son exclusivamente militantes? Habría que revisar quiénes son los perfiles que se vincularon con el proyecto Prometeo. ¿Por qué? Porque, insisto, pues no estamos hablando de que es el militante que viene acá al Ecuador a hacer su conscripción. Estamos hablando de académicos, es decir, profesores universitarios con una serie de maestrías, doctorados, con una serie de documentos de carácter científico e investigativo que se vincularon a este proyecto. ¿Cuál es la fortaleza de este proyecto? Que esos conocimientos, porque nosotros teníamos un concepto detrás de todas nuestras acciones, que era el cambio de la matriz productiva, que esos conocimientos vengan acá al Ecuador, sobre todo a la academia. Yo les acabo de demostrar que el 70% de esos maestros, de esos educadores,
o de esos científicos vinieron a la academia en Ecuador y aportaron con sus conocimientos. Pero no necesariamente al sector productivo, sino al ideológico. No necesariamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque de las áreas a las cuales vinieron acá al Ecuador a aportar, más del 40% fueron a ciencias naturales y físicas, es decir, no estamos hablando de temas evidentemente filosóficos o de las ciencias políticas. Estamos hablando de que más del 40% fueron a físicas, matemáticas, estadísticas, ciencias naturales, es decir, 383 personas se vincularon con esas áreas, que son áreas del conocimiento que son las ciencias exactas. 105 a ingeniería, industria y construcción, es decir, sí aportaron por supuesto a la industria. Es más, el 30% de esos prometeos vinieron a los diferentes sectores públicos, entre los cuales está el MIPRO, el Ministerio de Industrias y Producción y otros ministerios. Para agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 72, para artes y humanidades 56, para ciencias sociales, periodismo e información 107, es decir, hay una diversidad de talento que vino acá al Ecuador con este proyecto. Y todo esto es comprobable, es decir, hacia dónde fueron dirigidos. Pero por supuesto, porque aquí lo que cabe es poder hacer una revisión e inclusive la propia academia puede dar su valoración. ¿Por qué no le preguntamos a la Universidad Central, por ejemplo, a su rector? ¿Por qué no le preguntamos a la Universidad Técnica Particular de Loja, al rector de la Universidad de Cuenca? ¿Cuánto aportaron? Pero por supuesto, pues. O sea, no es que se puede generar toda una elucubración y un supuesto caso en el cual se desviaron, porque fíjese usted la mala intención de algunos medios de comunicación. Y ojo, Freddy, yo revisaba algunos titulares antes de venir a este medio de comunicación que decían, aparentemente hay un desvío de 54 millones de dólares para Podemos, o incluso en otros más malintencionados que decían, Podemos se financió con 54 millones de dólares del gobierno ecuatoriano. O sea, perdóneme, o sea, no es lógico. Si es que usted tiene 800 personas, científicos, académicos que vienen al Ecuador, seguramente hicieron su trabajo y debe de estar el respaldo para poder recibir su remuneración. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Y quizás termino con una idea. Conforme se acerca el proceso electoral, todas las encuestas le dan la primera opción electoral a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Revisen en todas las encuestas. Por lo tanto, conforme se acerca el proceso electoral, lo que buscan es desprestigiar a la Revolución Ciudadana, desprestigiar a... Pero entonces Correa. habría alguien... Es parte de una estrategia política. Pero entonces habría alguien de aquí que estaría atrás de esto. No, porque el doctor Miguel Ángel Martín, ¿qué le va a interesar si Correa es o no una de las opciones para ocupar un cargo público en realidad? Es que no se olvide que hay un alineamiento de diferentes fuerzas, no solo al interior de Ecuador, sino diferentes corrientes que a nivel geopolítico se alinean con la finalidad de no dar paso a la recuperación del poder político por parte de las fuerzas progresistas. Entonces ahí se encontrarán todos los sectores de derecha que buscan que el progresismo no vuelva a recuperar el espacio político en Ecuador. Claro, pero usted dice que con esto quieren desprestigiarle. Permítame recordarle que hay muchísimos juicios penales en contra del expresidente Correa, de varios de sus ex colaboradores. Muchos de ellos están prófugos y son motivos suficientes para que estén desprestigiados. Mire, el gran desprestigiado de lo que está pasando en el Ecuador es precisamente la institucionalidad, y parte de la institucionalidad tiene que ver con la administración de justicia. Revisen las últimas encuestas de CLIC. Ahí se van a dar cuenta que el nivel de aceptación que tiene, o de credibilidad, ni siquiera de aceptación, de credibilidad que tiene la justicia no supera el 16%. Es decir, 2 de cada 10 ecuatorianos creen en el sistema de justicia. ¿Por qué? No sé si nos hemos hecho esa reflexión, porque precisamente hay una burda persecución hacia el correísmo, hacia los líderes progresistas en Ecuador, y sobre todo ya ni siquiera guardan las formas. Hay cosas tan absurdas que se están llevando adelante en los procesos penales que ante cualquier jurista destacado y que entienda de derecho, se le vuelve totalmente... Eso puede ser materia de análisis en una próxima entrevista. Ingeniero Cristóbal Lloret, queremos agradecerle por habernos atendido, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.